Un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a nuestro interesante podcast titulado La historia de la educación como marco de transformación de las prácticas pedagógicas de los docentes. En este podcast estaremos disertando y reflexionando en torno a los desarrollos educativos y pedagógicos de orden histórico que permiten interpelar las dinámicas pedagógicas actuales. Es decir, analizaremos cómo entender, revisar y reflexionar sobre la historia de la educación permite mejorar las prácticas pedagógicas de los docentes de Colombia actualmente. Esto en el marco del curso de Pedagogías Críticas y Decoloniales, orientado por la docente Lady Cristina Sáchica en la maestría en educación que los participantes de esta actividad estamos adelantando en la Ibero. En plenario de este podcast tendremos la intervención de distintos compañeros: Luis Javier Sánchez, Luis Polo Fuentes, Roxana Mena Pineda y quien les habla, Carol Guarín Reales. En este espacio estaremos abordando algunos tópicos de los desarrollos históricos y pedagógicos que han marcado el rumbo de la educación en Colombia. Es así como entonces, en el episodio de hoy, analizaremos la historia de la educación como marco de transformación de las prácticas pedagógicas de los docentes. Esto desde el sustento teórico de autores como Ochsenbach, Pérez, Hidarraga, Maldonado, Julián de Zuviría y Paulo Freire. En este espacio, cada uno de los ponentes presentes compartirá sus reflexiones del caso y adoptará una visión crítica respecto al devenir de la educación y su desarrollo y retos en la actualidad. No siendo más, disfrutemos de este gran recorrido que nos ayudará a conocer con mayor claridad la historia de las pedagogías a través del tiempo. Compañero Luis Javier, está más que claro que para entender el presente debemos comprender la historia. ¿Qué deseas compartirnos al respecto? Claro que sí, mi estimado Carol Guarín. Hay mucho por decir. Quiero iniciar mencionando la frase atribuida al filósofo y poeta español George Santayana, el cual afirma que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, la cual es una reflexión profunda sobre la importancia de aprender y estudiar del pasado, en este caso de la historia de la educación, en virtud de mejorar y transformar las prácticas pedagógicas y no seguir cometiendo los mismos errores históricos. La historia de la educación es un viaje fascinante que abarca miles de años, evolucionando desde la transmisión oral de conocimientos hasta los complejos sistemas educativos modernos. En primer lugar, tenemos la educación en las civilizaciones antiguas, que va hasta el siglo V, las cuales se basan en la transmisión oral de conocimientos, habilidades y valores de generación en generación. Los ancianos y líderes triviales desempeñaban un papel fundamental como educadores. En civilizaciones como la egipcia, mesopotámica, India y China desarrollaron sistemas educativos más estructurados, centrados en la escritura, la matemática y la religión, mientras que en Grecia la educación se centraba en el desarrollo del individuo, o la paideia, incluyendo la filosofía, la retórica, la música y la gimnasia. Luego, en un segundo momento tenemos la educación en la Edad Media, que ya va del siglo V al siglo XV, en donde ya la Iglesia desempeñó un papel central y preponderante en la educación, con monasterios que preservaban el conocimiento clásico y enseñaban teología y filosofía. También en este momento histórico surgieron las primeras universidades en Europa y que luego se extendieron por todo el mundo. Ya en un tercer momento se tiene la educación en la edad moderna, que vaya del siglo XV al siglo XVIII, que es donde surge el Renacimiento, la Reforma Protestante y la Ilustración, de manera que surgieron nuevas ideas sobre la educación, como la importancia de la observación y la experimentación. Se impuso la educación popular con un énfasis en la lectura de la Biblia. Se establecieron escuelas públicas en algunos países, se promovió la educación basada en la razón, la ciencia, y surgieron figuras como Rousseau y Pestalozzi, que ayudaron a desarrollar nuevas teorías pedagógicas. Para finalizar, se tienen la educación en la edad contemporánea, que ya va del siglo XIX al siglo XXI hasta nuestra época, en la que ya se expandió la educación pública con el objetivo de brindar educación básica a todos los ciudadanos. Se establecieron sistemas educativos nacionales, la industrialización demandó una fuerza laboral educada y técnica, lo que posibilitó la
expansión de la educación técnica y profesional. En el siglo XX se presenció avances significativos en la educación, incluyendo la expansión de la educación superior y el desarrollo de nuevas tecnologías educativas. Actualmente la educación se encuentra en un proceso de cambio constante, donde las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental. Y es que precisamente en el siglo XX surgen las pedagogías críticas, que son las que nos posibilitan hacer un análisis crítico y decolonial de la educación y de la pedagogía. La pedagogía crítica precisamente busca una educación que vaya más allá de la transmisión de información y de conocimiento, fomentando el pensamiento crítico. Ella busca fomentar el pensamiento crítico, la emancipación del individuo, el diálogo y la acción transformadores, conforme lo teorían distintos autores como Paulo Freire, Henri Giraud y Peter Marlaren. Todos estos autores nos hablan de las pedagogías críticas, Y es así como, de esta manera, o es así como es necesario reconocer que el pasado no solo nos define, sino que también nos ofrecen lecciones valiosas para nuestras prácticas pedagógicas en la actualidad. Según Ochsenbach, la historia comparada de la educación en Iberoamérica nos permite identificar patrones y tendencias que han influido en la formación de nuestro sistema educativo. Un claro ejemplo de esto es el impacto de la colonización, cuyas huellas aún son evidentes en la estructura y las dinámicas educativas de nuestros países hermanos. La colonización no solo reformó las instituciones educativas, sino que también perjudicó la manera en la que se concebía el conocimiento y se transmitía a las nuevas generaciones. En el caso en específico de Colombia, el análisis realizado por Pérez y Darraga en 2019 revela cómo las políticas educativas han evolucionado a lo largo del tiempo. Estas han sido diseñadas en respuesta a las necesidades económicas y sociales del país, reflejando tensiones y retos que han marcado nuestra historia. Por ejemplo, las llamadas reformas educativas han buscado abordar problemas como el acceso a la educación y la desigualdad, pero también han enfrentado obstáculos demasiado significativos. Interesante. Luis Javier, desde tu perspectiva, ¿a qué reflexión nos lleva todo lo expuesto? Interesante interrogante, Carol. Acerca de los contextos históricos podemos tener una mejor comprensión de las realidades que enfrentamos hoy en nuestra aula de clase. Las decisiones del ayer continúan influyendo en la educación de hoy y es nuestra responsabilidad como docentes reconocer estas conexiones para poder elaborar prácticas pedagógicas que respondan a las necesidades de nuestros estudiantes y a los desafíos de la sociedad presente. Resalta la importancia entonces de poner en práctica lo que fundamentan las pedagogías críticas para transformar nuestras prácticas como docentes en Colombia, como quiera que posibilitan una educación, una didáctica y una pedagogía que vaya más allá de la transmisión de información y conocimiento, fomentando el pensamiento crítico, la emancipación del individuo y el diálogo y la acción transformadora. Bueno, ahora quiero hacer partícipe a nuestro compañero y colega Luis Polo para que nos hable sobre este fascinante tema de la educación, la historia de la educación, la pedagogía y la importancia de entender esa historia y de qué manera podemos mejorar nuestras prácticas educativas entendiendo la historia de la educación y entendiendo la importancia de las pedagogías críticas. Adelante, compañero Luis Polo. Muchas gracias, Luis Javier. Para mí es un honor compartir con ustedes. Después de haber escuchado tu intervención, se hace necesario tocar el siguiente tema: orígenes y evolución de los sistemas educativos en Iberoamérica. Ochsenbach en 2004 señala que el desarrollo de los sistemas educativos en Iberoamérica estuvo profundamente influenciado por una fuerte impronta colonial, lo que afectó sus estructuras y métodos pedagógicos. La afirmación de Ochsenbach sobre la influencia colonial en el sector educativo de Iberoamérica nos invita a reflexionar sobre las raíces históricas que han moldeado la educación de la región. Desde la llegada de los europeos se impusieron paradigmas educativos que no solo buscaban la transmisión de conocimientos, sino también la consolidación de un orden cultural y social que beneficiaba a los selectos grupos coloniales. Dicha marca colonial ha dejado un sello profundo en las estructuras y métodos pedagógicos que todavía se encuentran en muchos países iberoamericanos. La educación en este contexto fue un instrumento de asimilación y control,
donde las lenguas indígenas y las tradiciones autóctonas locales fueron menospreciadas. A lo largo de muchas décadas, este legado ha creado un sistema educativo que en ocasiones se siente desligado de las necesidades y realidades de las comunidades. La enseñanza se ha centrado en contenidos que a menudo no reflejan la diversidad social y cultural de la región, prolongando desigualdades y limitando el acceso a una educación de calidad donde la inclusión y la equidad estén siempre presentes. Después de escucharte atentamente, compañero Luis Polo, ¿cómo crees que podemos llegar a una verdadera, progresiva y real evolución en la educación inclusiva y equitativa en Iberoamérica? Es esencial que los educadores reciban capacitaciones sobre inclusión y diversidad. Esto les permitirá asimilar mejor las necesidades de todos los educandos y adaptar de una manera más eficaz sus métodos de enseñanza. Promover la inclusión en las escuelas puede ayudar a cambiar percepciones y actitudes en la comunidad. También es importante incluir en el currículo temas que reflejen la diversidad cultural y social de Iberoamérica, fomentando el respeto y la valoración de las diferencias. Para terminar, se hace necesario la participación de las familias en el proceso educativo, realizando espacios de diálogo y colaboración permanente entre padres, docentes y estudiantes. Muchas gracias, compañero Polo, por tu valioso aporte. Continuando con este recorrido histórico, ¿quién más que Ronsana para que nos hable de la educación en nuestro país? Claro que sí, Carol. Según Pérez Eidagarra, en su artículo que lleva por título Breve análisis histórico descriptivo de la educación en Colombia, el sistema educativo ha atravesado diversas etapas marcadas por desigualdades y tensiones. Durante la época colonial, la educación estaba reservada para las élites, excluyendo a las comunidades indígenas y afrodescendientes del sistema formal. Tras la independencia se intentaron democratizar la educación, pero las desigualdades sociales continuaron siendo un obstáculo. Incluso en la actualidad, las políticas educativas se enfrentan a desafíos para cerrar esas desigualdades históricas. Pérez Eidagarra también mencionan que el sistema educativo colombiano ha sido influenciado por intereses políticos y religiosos, lo que en ocasiones ha limitado su capacidad transformadora. En esta cita de Pérez Eidagarra nos invita a pensar sobre la complicada historia de la educación en Colombia, que a pesar de los avances y las políticas implementadas en los distintos gobiernos de nuestro país, las desigualdades siguen presentes en la actualidad. Con esto quiero decir que las reformas educativas no han sido suficientes para abordar las raíces de la exclusión, especialmente para comunidades indígenas y afrodescendientes. La educación debería ser un derecho mundial. Sin embargo, la influencia de constantes intereses religiosos y políticos en el sistema educativo resalta la necesidad de una educación que sea verdaderamente transformadora y que promueva fielmente la equidad. En resumen, compañeros, la historia de la educación en Colombia es un recordatorio de que el camino hacia una educación equitativa y asequible es largo y lleno de grandes desafíos. Es fundamental seguir trabajando para cerrar esas brechas y garantizar que todas las personas, sin importar su origen, tengan oportunidades de acceder a una educación de calidad, permitiéndoles desarrollarse plenamente. Ronsana, todo esto nos lleva a plantearnos una pregunta crucial. ¿Cómo podemos superar las barreras históricas y crear un sistema educativo más equitativo y adaptado a las necesidades actuales? Para superar las barreras históricas y constituir un sistema educativo más justo, es esencial reconocer y abordar las desigualdades que han existido a lo largo del tiempo, implementar políticas que fomenten la inclusión y el acceso a recursos educativos para todos y de acuerdo a cada contexto, sin importar su situación socioeconómica. También es importante actualizar el currículo en las instituciones para que responda a las necesidades e intereses actuales de los niños y jóvenes del país, incorporando habilidades que les permitan desarrollar la creatividad y el pensamiento crítico, garantizando de esta forma
que todos los estudiantes tengan acceso a la tecnología y métodos de enseñanza innovadora. Muchas gracias, Roxana, por tu pertinente intervención en este gran recorrido, donde estamos tocando elementos de comprensión histórica que interpelen el quehacer educativo y pedagógico. Lo abordado hasta el momento en esta charla nos lleva ahora a hablar del impacto en la educación de las pedagogías críticas. Han emergido como unas respuestas significativas a las limitaciones y desigualdades que caracterizan a los sistemas educativos tradicionales. En su obra Pedagogías Críticas, Marta Maldonado 2008 nos invita a reflexionar sobre el contexto histórico y estructural que ha dado forma a la educación, destacando cómo estas pedagogías buscan transformar la experiencia educativa en un proceso más inclusivo y equitativo. El impacto de las pedagogías críticas en la educación es profundo. Para empezar, estas pedagogías promueven una conciencia crítica en los educandos, animándolos a cuestionar las normas y estructuras sociales que prolongan la desigualdad. Al fomentar el pensamiento crítico, los profesores ayudan a los estudiantes a ser capaces de identificar y desafiar las injusticias en su entorno inmediato. Además, las pedagogías críticas resaltan la importancia de la contextualización del aprendizaje. En lugar de adoptar un único enfoque que deja de lado las realidades culturales y sociales de los estudiantes, estas pedagogías valoran las experiencias y los saberes previos de cada ser. Esto no solo enriquece el proceso educativo, sino que también los estudiantes logran reconocer su identidad y su historia como parte fundamental de su aprendizaje. Las pedagogías críticas fomentan un ambiente donde se valoran las voces de todos los protagonistas, lo que contribuye a una educación más justa y democrática. Este enfoque no solo mejora la relación entre profesores y estudiantes, sino que también crea un espacio seguro para la expresión de ideas, sentimientos y emociones, lo que es esencial para el desarrollo integral de los educandos. Después de escucharte detenidamente, a la conclusión que llego es que las pedagogías críticas han tenido un impacto significativo en la educación al desafiar las estructuras tradicionales y promover un enfoque más inclusivo y reflexivo. Al empoderar a nuestros estudiantes, fomentar el pensamiento crítico y valorar la diversidad, estas pedagogías no solo transforman la experiencia educativa, sino que también contribuyen a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. A su vez, dejar claro que actualmente la educación, más allá de los discursos teóricos, enfrenta retos y desafíos como lo establece Julián de Zuviría 2022, los cuales son calidad por el bajo nivel de calidad en el sistema educativo, desigualdad por los altos niveles de desigualdad desde los primeros años de la educación, equidad por los desafíos para lograr equidad en el acceso a la educación. Desgraciadamente no todos los jóvenes que intentan ingresar por lo menos a la educación superior, por poner un ejemplo, no pueden ingresar por las barreras que hay, por los cupos, a veces por los mismos recursos económicos. Otro punto es el financiamiento, la falta de financiación del sistema educativo. Basta con ver la infraestructura educativa, muchos colegios, muchas universidades cayéndose, y la calidad empieza también por tener unos espacios adecuados y óptimos. La tecnología, porque es que tiene que haber una adaptación a las nuevas tecnologías emergentes. Tiene que haber una digitalización de las escuelas y de las universidades. No podemos estar al margen de las nuevas tecnologías. Y por último, los currículos. Tiene que haber una actualización de los currículos tanto en las universidades como en los colegios. Un tema muy importante. Bueno, para ir cerrando, vamos a escuchar un último mensaje de cada uno de los participantes de este podcast. Y quiero empezar yo. Y es que hemos hablado de la historia de la educación y lo valioso de destacar que el pasado no solo moldea nuestra identidad, sino que también nos brinda enseñanzas significativas que podemos poner en práctica en nuestra labor educativa hoy en día. Máxime desde las pedagogías dialogantes de las que ya hemos venido hablando y de lo que ellos proponen y teorizan. Eso hay que llevarlo a la práctica y no solo que quede en la teoría. Le doy el uso de la palabra a nuestro compañero Luis Polo para que nos deje su conclusión. En este episodio hemos realizado un productivo viaje a través de la historia, la cultura y las políticas que han estructurado a la educación en nuestra región.
Hemos dejado claro cómo estos elementos no solo han influido en el pasado, sino que también siguen marcando el destino de nuestro presente y futuro. Esperamos que este diálogo ameno les haya brindado nuevas perspectivas y los inspire a valorar aún más el papel esencial de la educación en nuestras vidas. De igual forma, hemos explorado cómo la educación en Colombia ha progresado a lo largo de su historia, enfrentando desafíos y festejando logros muy valiosos, desde la influencia de las políticas educativas hasta el papel de la comunidad en la modificación del aprendizaje. Cada etapa ha dejado una huella en nuestra sociedad. Sigamos trabajando unidos para construir un mañana educativo más inclusivo y equitativo para todos los colombianos. Para culminar este ilustrativo y reflexivo podcast, afirmo que las pedagogías críticas nos exhortan a repensar la educación como un espacio de verdaderos cambios sociales, donde cada protagonista cuenta y cada experiencia enriquece el aprendizaje. Al fomentar el pensamiento crítico y la reflexión, podemos empoderar a las nuevas generaciones para que sean agentes de cambio. Sigamos examinando y poniendo en práctica estas ideas para construir de manera satisfactoria un futuro educativo más justo e inclusivo. Estimado profesor, querido estudiante y apreciado padre de familia, no olvides suscribirte y compartir este podcast con tus amigos. Hasta un próximo encuentro, sigamos narrando y aprendiendo juntos. Bendiciones.